Hace un año, 2 meses y 2 días, el magisterio colombiano firmó más de una veintena de acuerdos con el gobierno, luego de momentos de tensión en la mesa y 40 días de negociación en el marco del decreto 535. Hoy, al hacerle un seguimiento a esos compromisos, la ministra afirma que se cumplió en un 70% lo pactado, pero FECODE, que diariamente escucha y atiende las quejas de los educadores, comprueba que los problemas de la escuela continúan. Por ejemplo, el régimen especial de salud de los educadores presenta demoras e ineficiencias porque no se le asigna la totalidad de los recursos que se descuentan. El convenio entre el Fondo de Prestaciones y el Fondo Nacional del Ahorro aún no le da prelación a los educadores para la obtención de vivienda. La demora para el traslado de maestros amenazados continúa. Los permisos sindicales no se expiden a tiempo y hay dirigentes que deben enseñar y estar al frente de los sindicatos simultáneamente. Y el respeto por la jornada de 6 horas en las instituciones se incumple con la Directiva Ministerial 02 de 2012. Ante la posición del gobierno, la Junta Nacional de FECODE se reunirá el 9 de agosto y tomará decisiones para defender la educación pública y los derechos de los maestros. Si comenzamos a fortalecer la educación, es también fortalecer la parte humana de los docentes. Todos tenemos derecho a comer y ellos también, y así igual la educación que ellos exijan o no, pero también hay que pensar en el país y en el futuro que son los niños. Obviamente ellos tienen que tener una calidad de vida favorable para que brinden una buena educación. Valorarles mejor ese trabajo tan duro que es educar, ¿no? Si hay que subir el nivel educativo de un país, toca pagar bien a los maestros, no hay otra. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. A partir de hoy estaremos desde 12 a 12:30 del mediodía, como lo dice nuestro eslogan, construyendo opinión. Nuestro tema tiene que ver con todos los colombianos porque la educación es un tema de todos, adultos y niños, hombres y mujeres. Hoy vamos a hacer un balance del cumplimiento de los acuerdos firmados el pasado 2 de junio del 2011, al que la ministra de Educación ha manifestado que se han cumplido en un 70%. Sin embargo, la Federación Colombiana de Educadores, quien firmó directamente ese acuerdo con el Ministerio de Educación, dice todo lo contrario, y por eso hoy tenemos la otra cara de la moneda. A esta hora nos acompaña el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, el profesor Niño Avendaño. Mil gracias por acompañarnos en este mediodía. Con mucho gusto, Mayra. Muchas gracias por invitarnos al programa. Estamos estrenando horario. Con buenos temas, iniciamos muy bien. También está con nosotros el segundo vicepresidente de la Federación Colombiana de Educadores, el profesor Álvaro Morales Sánchez. Mil gracias también por acompañarnos. Gracias, Mayra, por la invitación y esperamos que en este nuevo horario nos acomodemos mejor y nos escuchen todavía más. Yo creo que sí, eso es una apuesta que empezamos el día de hoy. Y la primera pregunta, ¿por qué la ministra de Educación, María Fernanda Campo, dice que de esos acuerdos pactados el pasado 2 de junio del 2011, ya vamos un año después, se han cumplido en un 70%? Sin embargo, ustedes en diferentes escenarios han manifestado todo lo contrario. Profesor Senén. Mayra, el pasado 31 de julio, en las horas de la tarde, nos reunimos con la ministra de Educación para hacer el balance sobre el cumplimiento de los acuerdos. Yo tengo que manifestar con mucha preocupación que hoy pareciera que la educación en Colombia no está dirigida por la ministra de Educación. La ministra de Educación no resuelve los problemas de la educación pública ni los problemas del magisterio. Esta última reunión fue catastrófica porque tengo entendido que la ministra, en su consideración equivocada de afirmar que el 70%, cree que reversando los acuerdos, incumpliendo los acuerdos, tirándolos por la borda, para ella ese es un avance, cuando en realidad lo que está es acabando con los acuerdos que hayamos pactado hace un año. Es absolutamente reprochable e inaceptable la actitud de la ministra de Educación, porque se ha devuelto en varios temas muy importantes para el Ministerio colombiano. Es decir, ha incumplido de la manera más ramplona los acuerdos que firmamos. La ministra, de alguna manera, profesor Álvaro, ha continuado como con la línea del gobierno nacional de incumplir las negociaciones, los acuerdos con los trabajadores colombianos. Esto es un ejemplo, de alguna manera, cómo los procesos de negociación se vulneran, se violan. Sí, por supuesto, y eso lo hemos afirmado en muchas ocasiones, incluso hasta en la propia OIT.
Para hablar del tema sindical, por ejemplo, le voy a mencionar esta perla. Acordamos con la ministra que se reconocían los mandatos de la OIT en el sentido de dar garantías a los dirigentes sindicales para que ejercieran la actividad sindical, y ello incluye, por supuesto, a los docentes que son dirigentes de los sindicatos de la federación. Y entonces acordamos que se daría el permiso sindical que las leyes y las normas nacionales e internacionales contemplan, y que para ello se expediría una circular conjunta con el Ministerio del Trabajo. Esto sucedió así un año después, hay que decirlo, casi un año después. Se expidió la circular conjunta, pero al poco tiempo el Ministerio del Trabajo, en cabeza del Partido Liberal, que es socio de la Unidad Nacional del doctor Rafael Bardo, expresidente del Partido Liberal, expide una circular que dice que el permiso existe, que es un derecho universal, que está reconocido por la OIT, pero remata diciendo, sin embargo, el funcionario público tiene que cumplir la función pública. O sea, sí, pero no. Hay permiso, pero tiene que irse a ejercer la función, tiene que irse a dictar clase, o sea que no hay realmente la garantía, o sea que no se concede, o sea que la pretensión es acabar por esa vía con los sindicatos. Se sigue intentando exterminar a FECODE y al movimiento sindical. Y por ahí otro tema que es crucial y es el de la sostenibilidad fiscal para el tema de la salud de los maestros. Contratamos un estudio con el CID, con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, para que hiciera el cálculo de cuánto vale prestar ese régimen especial de salud, que en el papel es buenísimo, pero en la práctica no tanto. Y ha dado una respuesta muy contundente. Está desfinanciado el régimen de salud en cerca de un 20%, entre un 18 y el 20%. Esa es una cifra bastante alta. Pero por el otro lado, hemos planteado la necesidad de establecer unas auditorías médicas para que vigilen el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de salud. Entonces, resolver la crisis de la salud de los maestros implica revisar el per cápita que se paga por usuario, recoger esos dineros que son de la salud para que atiendan este derecho, y en segundo lugar, vigilar de manera drástica, severa, pormenorizada, in situ, en cada uno de los departamentos, la atención a los maestros. El gobierno insiste en que quiere auditoría solamente y no la revisión del per cápita por maestro. Nosotros hemos dicho, tiene que ser simultánea, porque resolver un problema y no el otro, sí, claro, eso genera dificultades. Por ejemplo, si se resuelve solamente el tema del per cápita sin la vigilancia, pues esos dineros van a parar al bolsillo de los prestadores, y ese no es el propósito. Pero si nos vamos solamente por la vigilancia y las auditorías, entonces queda desfinanciado el servicio, y las auditorías lo que van a generar es más crisis a la prestación del servicio. Por eso nosotros hemos dicho, esto tiene que ser simultáneo, eso tiene que ser con un estudio serio, como lo hicimos con la Universidad Nacional. Y lo criticable del gobierno es que un estudio tan serio como el de la Universidad Nacional pretenden desvirtuarlo con unas simples opiniones de unos funcionarios, de unos asesores que hoy hacen parte del gobierno nacional en la Superintendencia de Salud, y uno no entiende cómo, como particulares, hacen unos estudios absolutamente equivocados que ahora los van a defender como funcionarios públicos en la Superintendencia de Salud. Eso indudablemente que ha generado un inconformismo enorme en el magisterio colombiano. Es que la salud es un tema absolutamente delicado, y sobre todo en este momento en que está en plena crisis. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía, haciendo un análisis, un balance a los acuerdos que firmó la Federación Colombiana de Educadores con el Ministerio de Educación el pasado 2 de junio del 2011. Un año después, y el Ministerio dice que se ha avalado el 70%, la Federación Colombiana dice todo lo contrario. Un tema crucial para los maestros, quienes están en las principales capitales no lo sienten mucho, y no digo los maestros, sino los colombianos en general,
el tema de los maestros que laboran en áreas de difícil acceso. Hoy ya no se puede hablar de zonas rurales y urbanas como de manera categórica, sino que hay zonas urbanas que parecen rurales y parece que el Ministerio de Educación no entiende que ahí también hay que hacer un acompañamiento a los maestros y ese es un punto clave que ustedes presentaron en el pliego. Hay municipios supremamente aislados para los cuales no hay un medio urbano permanente, un medio de transporte permanente, para los cuales tienen que utilizarse 2 o más medios para llegar. Es decir, que se cumplen los requisitos que se señala en la legislación, en el 521, para el tema de los incentivos de los maestros que trabajan en esas zonas. Pero además hay otra dificultad, y es que los comités que debieran preparar esto, que debieran definir estas zonas, no tienen la suficiente, no han hecho la tarea, no han desarrollado, y el gobierno no ha facilitado que los comités, que el comité en general pueda definir esto y que los comités que tienen la tarea de definir las zonas lo hayan hecho. Y la representación, por supuesto, hasta hace muy poquito tiempo salió la representación del magisterio en esos comités que deben definir las zonas de difícil acceso. Y todo está por hacer. El viceministro lo que se limita a decirnos, que estuvimos allí con la comisión negociadora en el despacho de la ministra, es para diciembre les tenemos entonces ya esa definición, pero si es que el acuerdo se firmó hace año largo, sí, y además veníamos con eso desde el anterior acuerdo. Ese es un tema que venimos trabajando hace mucho rato, y mientras tanto nuestros docentes que hacen patria en zonas tan aisladas están allí dejados de la mano de Dios y de la mano del gobierno, por supuesto, que no agiliza este trámite, que no agiliza esta situación para resolverla. Profesor Zené, un tema que sí ha generado mucho escozor con los maestros que tenían mucha ilusión de adquirir una vivienda a través del Fondo Nacional del Ahorro sin tener que renunciar al Fondo de Prestaciones. Ellos hoy se preguntan, ¿qué pasó con ese acuerdo? Bueno, acordamos, ese fue el punto 9 de los acuerdos. Cierto. Entonces dijimos, entre el gobierno y la federación vamos a buscar la solución al problema de la vivienda de los educadores. Y acordamos 2 mecanismos. Primero, firmar un convenio entre el Ministerio de Educación, Fondo Nacional del Ahorro y Federación Colombiana de Educadores. Sí. Y lo segundo, el gobierno se comprometía a expedir un decreto mediante el cual se garantizaría que nuestra vinculación al Fondo Nacional del Ahorro no significaría nunca jamás perder nuestro régimen especial de cesantías, ni perder la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. A estas alturas no hay el decreto. El pasado 31 de julio, el gobierno nos anunció alborozadamente que no habían podido sacar el decreto, que finalmente el decreto no era viable, que entonces lo que habían hecho era tirar al cesto de la basura el convenio que habíamos firmado entre las 3 partes y que lo firmamos en presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en un Consejo de la Prosperidad. Fue el presidente Santos el que autorizó la firma de ese convenio, y se reunió la ministra de Educación con el presidente del Fondo Nacional del Ahorro a espaldas de FECODE, firmaron otro convenio y nos sacaron para el carajo. Entonces nos parece que esa es una actitud inseria, es una actitud hipócrita, es una actitud que no se compadece con la dignidad y la importancia de nuestro gremio. Lo que nosotros entonces le estamos reclamando al gobierno es, ¿y dónde están las garantías de que no nos van a hacer la trampa? Porque si trampean lo que está escrito, mañana le pueden resultar con un cuento raro a los maestros diciendo que ya no pertenecen a nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, o que se les ha afectado su régimen especial de cesantías. Ese tipo de trampas no las admitimos. Hoy entendemos por qué el gobierno no quiso cumplir la petición que le hicimos. Le dijimos, hay que hacer una encuesta a los maestros de Colombia preguntándole muchas cosas, pero básicamente 2. Sí. ¿Dónde quiere que se le construya su vivienda, su apartamento o su casa? ¿Y de qué rango económico quiere que le construyan su vivienda? Pues no lo hicieron. Sacaron miles de encuestas y no preguntaron lo más importante. Le tocó a FECODE hacer una encuesta nacional, distribuirla en el magisterio. Recogimos 50.000 encuestas, ya las tenemos sistematizadas, ya sabemos para decirle al gobierno, necesitamos tantas viviendas en Neiva, tantas viviendas en Armenia,
Y ahora que tenemos listo todo esto, nos dan la patada y nos sacan del convenio que se ha firmado entre las tres partes. Esta es una actitud, por supuesto, inseria, que merece el repudio y el rechazo de los maestros de Colombia y una exigencia al presidente Juan Manuel Santos que sea serio y que cumpla con lo pactado. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en Contrastes. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. ¿Qué va a hacer la Federación Colombiana de Educadores? Porque de manera muy acuciosa, siguiendo con toda la normatividad y las leyes, se presentaron hace un año con su pliego de peticiones ante el Ministerio de Educación, estuvieron los 40 días del proceso de negociación y esperaron que mes tras mes se cumplieran con los acuerdos que se habían generado, concertado con el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el camino a seguir en este momento entonces? Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo en el cumplimiento de los acuerdos firmados con este gobierno y con el anterior. Eso que no le quepa duda al gobierno, que nosotros vamos a cejar en ese empeño, o que ya nos vamos a conformar con que violaron los acuerdos y nosotros no vamos a decir nada. Entonces, el gobierno debe cumplir y tiene que cumplir los acuerdos pactados. Si para eso tenemos que acudir a las denuncias internacionales, a tomarnos las embajadas en 170 países del mundo, donde la Internacional de la Educación, de la cual yo hago parte de su comité ejecutivo de la Internacional de la Educación a nivel mundial, vamos a orientar esa medida. Consulados y embajadas serán visitados por nuestras organizaciones sindicales en todo el mundo y reclamarle desde estos 170 embajadas y consulados al presidente Santos que sea serio y que cumpla lo pactado con el magisterio colombiano, y decirle a la ministra de Educación que si no es capaz de resolver los problemas de la educación, abandone esa cartera y que suba una persona que entienda de educación y no solamente de negocios ni de portafolios. Entonces, y aquí a nivel nacional también estaremos visitando las embajadas de muchos países del mundo para contarle que el presidente Santos le ha incumplido a los maestros de Colombia y que tiene sumida a la educación en una profunda crisis. Profesor Álvaro Morales, ¿cómo queda el tema de la evaluación de competencias? Pues mire, nosotros le hemos planteado al gobierno un cambio total en ese tema de las evaluaciones, especialmente las que le hace el magisterio en desempeño y en competencias para censos, y hemos planteado una cosa que tampoco está cumplida, que es tenemos una comisión tripartita acordada hace más de un año entre gobierno, Congreso y FECODE para discutir el tema del Estatuto Único Docente, dentro del que hemos puesto como una condición importante no tener como requisito para ascender una evaluación de competencias. Pero mientras eso se da, hicimos un acuerdo en reducir los tiempos para el proceso de evaluación de competencias de los maestros del 1278. La resolución salió, pero salió sin dientes, porque es que resulta que con trampas. Con trampas, claro. Sale la resolución, reducen el tiempo como lo pedimos, pero la trampa es que le ponen la disponibilidad presupuestal, le ponen una serie de trampas, de engaños para que no se cumpla realmente. No se publica a tiempo la resolución que le da al maestro la posibilidad de ser candidato para ascender y se exige que haya una disponibilidad presupuestal que depende de la nación. La nación tiene que girarle a los departamentos, no depende del departamento. Eso no se produce, entonces tenemos ahí todavía entrampada el tema de la evaluación de competencias actual. Pero seguimos insistiendo en que se reúna la comisión tripartita, porque no se ha hecho, para empezar a discutir el tema del Estatuto Único Docente. Por supuesto, ¿en qué va el tema del Estatuto Único Docente? La Federación le ha trabajado fuertemente al tema, ha hecho borradores, discusiones, socializaciones con todos los maestros a nivel nacional, ya tienen un producto muy interesante y el ministerio no le jala. Y hemos construido un estatuto maravilloso, un proyecto que busca mejorar la educación con calidad, que está pensado en los niños, que está pensado en la profesionalidad docente, que está pensado en que la educación realmente es un instrumento de desarrollo nacional. Es un estatuto que premia el esfuerzo académico de los maestros,
es un estatuto que premia ese sacrificio que tienen que hacer los educadores para estudiar, en fin, es un estatuto que da las garantías para el ejercicio de la profesión docente. Pero al gobierno no le interesa mucho un estatuto bueno para la educación y los maestros. Ya sabemos, por ejemplo, que el gobierno se prepara y que va a presentar en la comisión tripartita un proyecto de estatuto que es la versión remozada del 1278, ¿verdad? Que va a mantener la trampa de la evaluación de competencias como el mérito. Nosotros hemos dicho, hombre, no es mérito tener que saltar una trampa y una farsa. El mérito está en el trabajo del maestro, el mérito está en su esfuerzo académico, en su esfuerzo intelectual, en su innovación, en su investigación, en pensar 24 horas en el tema de la educación de los niños. Ese es el mérito que tiene que premiarse y no una simple trampa llamada evaluación de competencias. Ese no puede ser el mérito con el que se permita los ascensos de los educadores. De tal suerte que la comisión tripartita el gobierno no la ha querido convocar. El miércoles pasado le preguntamos a la ministra, ¿cuándo va a convocar a la comisión tripartita? Y la ministra nos contestó, cuando me ponga de acuerdo con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Y le dijimos, ministra, si usted no le coloca una fecha a esa reunión, pues indudablemente no van a llegar los parlamentarios. Por eso, ese tema de la convocatoria de la comisión tripartita es clave. Pero advertimos una cosa, Omeira. Sí. No basta con que se convoque la comisión tripartita. La comisión tripartita puede funcionar, pero eso no es garantía de que obtengamos y conquistemos un estatuto que de verdad defienda la profesión docente, que defienda la educación pública en Colombia. Necesitamos que los maestros de Colombia salgamos a las calles, nos movilicemos, ¿verdad?, para hacerle entender a este gobierno que Colombia necesita un estatuto pensado en los niños y en la educación pública. Es decir, que la comisión tripartita es un escenario, es un tinglado en donde se van a presentar diferentes concepciones sobre qué debe ser la profesión docente y la educación. Aspiramos a que los parlamentarios de Colombia, ¿verdad?, que saben de los esfuerzos que han hecho los maestros, que han recibido el beneficio de muchísimos maestros, que le han depositado en ellos la confianza electoral, que estos parlamentarios le respondan a la educación y le respondan a los maestros. Y exigirle al gobierno, al doctor Juan Manuel Santos, que por una vez en su gobierno le pare bolas a la educación y a los educadores. Y es que pareciera que el tema de la educación, de la calidad de la educación, no está relacionado, sino está totalmente desvinculado de la dignificación de la profesión docente. Pareciera esa como la propuesta de este gobierno. ¿Cómo queda la directiva ministerial 02 que tiene que ver con los horarios, que tiene que ver con la intensidad académica, las jornadas y demás, que afecta directamente la salud mental, la salud laboral de los educadores de nuestro país? La ministra insistió y ratificó que va a seguir aplicando esta directiva ministerial absurda que ha venido creando tanto problema en las instituciones educativas en el país, pero que además aumentó la jornada laboral de los maestros en media hora, que además aumentó también el número de horas que deben dictar clase al proponer que sean 24 horas de 55 minutos. Porque la ministra dice, ustedes le están robando 5 minutos a los estudiantes, y hace la cuenta de cuántos en la semana y cuántos al mes y cuántos al año, cuando se dictan 22 horas de clase, pero dice, desde 55, pero dice que se pueden dictar 24 horas de 55. Entonces, si se dictan 24, si le aumenta 2 horas a los maestros, ahí sí no se están robando los 5 minutos, ahí sí es correcto, porque aumentando a 24 lo que hace es que reduce el número de docentes en cada colegio. Reduce más o menos, hacíamos un cálculo de unos 18.000 maestros, tomando las 2 jornadas, 18.000 maestros en todo el país, si le aplica 24 horas a cada maestro secundaria. Entonces persisten en aplicar esta directiva y en desconocer un acuerdo del año 2009, que es la directiva ministerial que pactamos con el gobierno, con la ministra Cecilia María Vélez, la directiva ministerial 10, que dice que son 30 horas semanales incluido el descanso y que son 22 horas de clase de los docentes de secundaria. La están desconociendo y están cambiando las normas. Bueno, mire, pero Omeira, es que este gobierno y esta ministra sí se ha especializado en algo que es mentirle al país. Por ejemplo, esa afirmación de que nosotros le estamos robando 5 minutos a los niños es falso, porque los niños nunca están 5 minutos por fuera de las instituciones educativas, porque siempre están con un profesor. Es decir, esa afirmación de la ministra es falsa. Eso es muy parecido a las cuñas radiales y propagandísticas que han sacado
por la radio y por la televisión, gastándose los 250.000 millones de pesos que le tumbaron a los municipios y a los departamentos con el cuento de la cacería de los niños fantasmas, ¿verdad? A través de las auditorías, que en el fondo es una manera tramposa de quitarle el dinero a los municipios y a los departamentos, y lo están utilizando no, como dice la ministra, para mejorar la calidad de la educación, sino para hacer una propaganda, para hacerle creer al país que lo que está haciendo Juan Manuel Santos y la ministra son cosas magníficas cuando en realidad están acabando con la educación. Aquello, por ejemplo, de una educación, soñamos con una educación para la felicidad, para ser mejores padres de familia, mejores ciudadanos. Uno le pregunta a la ministra, ¿de qué educación nos está hablando y de qué país? Cuando usted ha quitado los profesores de la ética, de la estética, cuando usted ha quitado de los contenidos educativos la historia de Colombia, la geografía nacional, etcétera. ¿De qué país está hablando? O, por ejemplo, la famosa propaganda de los compromisos. Claro que los maestros estamos comprometidos con la educación. Más no se puede. Claro que los padres de familia están comprometidos con la educación, pero no hay compromiso del gobierno, ¿verdad? Cuando le tumba a la educación 60 billones de pesos con 2 reformas constitucionales, ¿verdad? Cuando recorta la planta de personal. Entonces el compromiso tiene que ser desde el gobierno. Pero además hay cosas, aquello de que lo mejor es educar de 0 hasta siempre. Y resulta que el gobierno acabó con la educación preescolar de los niños de 3 y 4 años a través del Plan Nacional de Desarrollo, acaba con esa educación y nos manda a los padres de familia a que consigamos la educación para nuestros hijos de 3 y 4 años en los colegios privados de preescolar, porque acabaron la educación pública de esos 3 grados. Entonces uno se pregunta y le dice al país, esta ministra le miente al país, le miente a Colombia diciendo que es una educación de calidad, que es una educación para los colombianos integral, y por eso en esta campaña nacional de mentiras que ha hecho este gobierno está incluido todos estos temas de los acuerdos que resultaron ser acuerdos mentirosos por parte del gobierno nacional. Profesor Álvaro, la Federación Colombiana de Educadores, frente a esta bofetada pues, de incumplimiento de acuerdos, ¿le va a responder con movilizaciones, concentraciones? ¿Más vivo que nunca estará el magisterio colombiano? Por supuesto que sí. Este jueves próximo, jueves 9 de agosto, estaremos reuniendo de emergencia a la Junta Nacional para examinar la situación y para programar también un periodo, una semana completa de movilización que va a ser iniciando el mes de septiembre, en la que convocaremos estudiantes, maestros, padres de familia, comunidad educativa, sectores sindicales, todos los sectores interesados en la educación, en hacer una campaña por defender la educación pública, que el gobierno la quiere terminar, la quiere acabar, por defender la dignidad y la profesión docente, y en eso nos vamos a encontrar todos en las principales ciudades. Vamos a hacer cadenas humanas de movilización, vamos a hacer tomas de colegios, es decir, vamos a generar un ambiente que la gente se dé cuenta la importancia que tiene la educación y la importancia que tiene luchar por la educación e impedir que el gobierno extermine la educación pública. Muchísimas gracias por acompañarnos este mediodía y por supuesto la invitación es para que los colombianos que nos están viendo a esta hora reflexionen que el tema de la educación está directamente ligado a la dignificación de la profesión docente. No hay educación sin maestros, no hay calidad sin maestros, todo está directamente relacionado. Por eso cuando se incumplen los acuerdos en materia educativa, la educación cae. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía aquí en el Canal 1. En Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas tardes.